Vamos a dejarlo ahí, vamos a conversar ahora sí con el doctor Luis Alberto Salgado. Él es constitucionalista, pero además un analista político, y lo tenemos en contacto en nada menos que a Luis Alberto. ¿Cómo está, doctor? Tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, Rodolfo. Es, Mucho gusto de conversar con usted nuevamente a través de usted con sus oyentes. es un gusto tenerlo aquí en la televisión, en UCI, un canal inteligente, y hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué opinión tiene de las normas dictadas por el gobierno del presidente Martín Vizcarra luego de ampliar la cuarentena? Diciéndole solamente que respecto de las normas todavía no entran en vigencia porque hasta hace 20 minutos o 30 minutos todavía no salía publicado en el diario oficial El Peruano. Pero al margen de eso, quería conocer su impresión o sus impresiones sobre estas normas. Bueno, en línea general, me parece que el gobierno del presidente Vizcarra y la misma conducción que está haciendo el presidente de la República respecto de esta gravísima crisis, de esta pandemia que se da una vez en el siglo, es correcta. Yo creo que se han tomado medidas drásticas, necesariamente drásticas, y lo mejor es que ha habido un respaldo creciente y consciente por parte de la ciudadanía, una vez que ha venido tomando conciencia de lo que se enfrenta, ¿no? Y dicen a veces que las comparaciones no deben hacerse, son odiosas, pero el Perú, con relación a otros países e inclusive a países desarrollados como Gran Bretaña o los mismos Estados Unidos, ha tomado medidas más pertinentes y precisas necesarias para combatir este flagelo cuya gravedad aún no ha alcanzado su pico, Rodolfo. Sobre las normas específicas, ¿qué piensa usted? Bueno, son varios temas, ¿no? Primero, el aspecto relativo a la salud misma, ¿no? Están los preceptos constitucionales, están los fundamentos del primer decreto supremo 044 y el que ya se está anunciando que debe salir publicado, sólidamente fundamentado en los artículos que corresponden. Con respecto a la salud, está interconectado con medidas de seguridad ciudadana, con medidas de seguridad interior del Estado, y considerando que la salud es un derecho humano fundamental. Sí. Y la salud pública, por extensión, es una obligación del Estado resguardarla. En consecuencia, la ampliación hasta el 12 de abril de la orden de inmovilización social, vale decir, la cuarentena, junto con el toque de queda, que inclusive se está pensando hacerlo más rígido a las regiones de Loreto, Tumbes, La Libertad, Piura y Lambayeque, me parece que son pertinentes, porque en toda sociedad y en todo Estado y en toda nación, Rodolfo, siempre hay personas, ciudadanos, que no comprenden la gravedad de ciertas situaciones como es la actual, y en consecuencia el gobierno ha tenido que aplicar esta extensión, por un lado, para el propio beneficio de la población, porque estamos ante una situación inminente muy grave desde el punto de vista de la vida, dada la velocidad. El mismo presidente anunció ayer que habían 9.219 muestras, de las cuales, bueno, felizmente 139 fueron negativos, y que hay un promedio alrededor del 6% de infectados, con 580 casos positivos. Entonces, sin embargo, esto en comparación con otras realidades, ¿no? Esto no es consolarse ni mucho menos, pero felizmente se han tomado, al verse tomado estas medidas para proteger la misma salud, creo que eran necesarias. Con respecto a las medidas, bueno, se prorroga, por supuesto, también el toque de queda, y de aquí instar a la población para que se permanezca en sus hogares, ¿no? Salvo las excepciones que están contempladas en el decreto supremo. Y por otro lado, el tema económico, sobre la base de una premisa muy clara, Rodolfo. Sí. La economía está al servicio de los seres humanos,
Así es. y no los seres humanos al De servicio de la acuerdo, economía. de acuerdo, de acuerdo. Entonces, este es un tema central y lo que se está haciendo en el sentido de proveer, por ejemplo, los 380 soles a más de 800.000 familias, no en estado de gran necesidad, más los 200 millones de soles a las municipalidades, el tema de la CTS que se autoriza el retiro de 2.400 como tope máximo, ¿no? Y un subsidio del 35% por parte del Estado a las empresas para pagarles a los trabajadores que ganen hasta aquí 500 soles, son datos indicativos muy fuertes e importantes que nos señalan que se está priorizando efectivamente aquellos que están viviendo al día. Están viviendo al día. Inclusive en los Estados Unidos se está debatiendo intensamente qué pasa con aquellos que solamente viven con un cheque semanal, con su sueldo semanal, porque va a llegar un momento, que puede ser en 2 o en 3 o en 4 semanas, donde las personas, la gente, y muchas familias prácticamente no tendrán recursos para alimentarse. Entonces, un estadista responsable tiene que tomar esas medidas, claro. Rodolfo. A propósito, Luis Alberto, de esto último que nos está diciendo, yo le quería hacer la siguiente pregunta porque ya estamos por concluir la entrevista. Se ha ampliado la cuarentena al día 12. Hay gente que dice, bueno, entonces el 13 ya todos salimos, todo es normal. Y entiendo, y debemos entender los peruanos, que el 13, a partir del 13, quiero decir, todo va a ir siendo progresivo, no es que va a ser de un día para otro. ¿Qué dice, doctor? Por supuesto, pero por supuesto, es no solamente de sentido común, sino de un instinto fundamental de conservación. Inclusive estaba escuchando ayer las noticias en CNN, que una vez que se alcance cierta recesión de esta pandemia brutal, ¿no? Si es que no se mantienen ciertos niveles estrictos de cuidado para evitar el contagio, no puede recurrir a una segunda ola, y en esa segunda ola los estados tienen que estar ya preparados con su infraestructura sanitaria, la infraestructura hospitalaria, con los equipos de protección personal, no para el personal de salud. Ya el hecho de que se enfermen con coronavirus médicos, enfermeras, asistentes, es gravísimo, Rodolfo, y eso hay que evitarlo o en lo posible amenguarlo, atenuarlo. Y para eso se necesita fuertes inversiones del Estado Nacional, cualquier Estado, sea el Estado peruano o el Estado de los Estados Unidos, para que estén al tanto con cuestiones elementales como los sanitarios, por ejemplo, ¿no? Estos productos que sirven para desinfectar los mandiles protectores, las mascarillas, ¿no? Una serie de temas que en otras circunstancias pues, la gente no piensa en eso. Pero estamos en una situación realmente excepcional, gravísima, Rodolfo, y en consecuencia esto es un ejemplo muy le doy en Gran Bretaña, por ejemplo, el primer ministro Boris Johnson, coronavirus, durante semanas no dio ninguna medida restrictiva en cuanto a inmovilización, en cuanto a evitar situaciones de contagio, porque estaban creyendo en una extravagante hipótesis de que al permitir que cientos de miles contrajeran estos virus, pues serían una especie de vacuna colectiva inmensa. Eso no ha ocurrido, y recién hace 3 días el primer ministro Boris Johnson no se le ha escalofriado el cuerpo de la grave irresponsabilidad y recién está tomando medidas restrictivas. Sí. En los Estados Unidos, y aquí ya cubriendo esa parte de la pregunta, así que hubiera otra, Rodolfo, se han perdido 2 meses, se han perdido 8 semanas preciosas, donde ha debido realmente aplicar el presidente Trump la ley de empoderamiento del Poder Ejecutivo para coordinar a nivel de gobierno federal con las grandes corporaciones para que comiencen a construir los ventiladores, que les llaman, los ventiladores artificiales. Muy bien. Tenemos que terminar Luis Alberto, tenemos que terminar la entrevista, pero solamente decirle, en el caso del primer ministro inglés, él ha resultado, hace algunas horas se informó al mundo, ha resultado infectado con el coronavirus. Y respecto de Trump, tenemos que tener otra entrevista porque creo que el caso de Trump es muy especial como para seguir conversándolo. Insólito,
insólito lo que viene ocurriendo en los Estados Unidos, la primera potencia del mundo, Rodolfo. Muy amable, Luis Alberto, muchas gracias. Gracias a ti, Rodolfo. Hasta cualquier momento. Ha sido Luis Alberto Salgado, constitucionalista.